Radio Universidad de Chile presenta Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile. Muy buenas tardes. Bienvenidas y bienvenidos a Tras las líneas, el programa de todos los martes por esta radio y que presenta el Magíster de Sociología de la Universidad de Chile, de la Facultad de Ciencias Sociales. A propósito de eso, las inscripciones para el Magíster del próximo año ya están abiertas. Pueden ustedes subir a la página de la Universidad de Chile o de la FACSO, FACSO, para hacer sus inscripciones. Aprovechamos al mismo tiempo de saludar hoy día a los auditores y auditoras de varios países a los cuales llega este programa. Son 15 nada menos. A todos y todas ellos un saludo muy cordial. Hoy día tenemos un invitado que fue conocido como un enfant terrible de las comunicaciones, de la literatura también, cuando fundó uno de los más grandes experimentos, a mi juicio, periodísticos post-dictadura militar, que fue The Clinic. Me refiero a Patricio Fernández, que, entre otras cosas y un poco lejano, es también pariente mío. Patricio Fernández estudió literatura y filosofía en la Universidad Católica de Chile y luego estudió historia del arte renacentista, nada menos que en la Universidad de Florencia. La creación del Clinic lo lanza a la fama y ha escrito novelas, que son novelas muy interesantes, Ferrantes y Los Nenes, y después ha escrito sobre dos especies de recuento periodístico, pero personal, una especie de diario personal muy interesante, tanto sobre las movilizaciones 2011-2012, en que se llama La calle me distrajo, aunque el periodo es un poco más amplio que eso, y un estupendo libro sobre el estallido también, un poco, como lo indica su título, sobre la marcha. Son notas acerca del estallido social del año pasado. Y tiene un libro después de varios años de investigación, un libro muy, muy notable sobre la Revolución Cubana que se llama Cuba, viaje al fin de la revolución. Vamos a conversar sobre todas estas cosas de alguna manera con Patricio, pero lo que yo quisiera comenzar por, que son cosas que él ha reflexionado bastante y que tienen que ver con esto que en Chile se dieron en menos de un año dos grandes, la palabra crisis a veces es discutida por el mismo Patricio, pero dos grandes saltos, dos grandes explosiones de carácter muy distinto. Uno es el estallido social, otro es la pandemia. La frase que se acuñó con el estallido fue Chile despertó. La frase que se ha acuñado con la pandemia es el mundo, y por lo tanto Chile ya no volverá a ser el mismo. Y entonces pareciera ser que estamos en una especie de fin de época, apocalipsis, comienzo de otra. Realmente todo cambió y se será un país y una sociedad enteramente distinta. Ya no nos educaremos, ni nos sanaremos, ni escucharemos los mismos programas, ya no tendremos los mismos sistemas educacionales, ni los sistemas políticos. ¿Cuánto realmente el estallido y la pandemia han cambiado o sus consecuencias van a cambiar el modo, lo que somos o cómo vivimos? O después que pase esto, volveremos a una normalidad o a la vida que teníamos antes, por supuesto,
un poco más pobres y un poco probablemente más neuróticos todos y un poco más desesperanzados. ¿O no? ¿O hay aquí un real cambio de época? Patricio Fernández, muchas gracias por no aceptar nuestra invitación. Muy bienvenido y adelante. Hola Manuel Antonio, un gusto inmenso estar conversando contigo. Te agradezco muchísimo la invitación. Me es siempre un honor y un gusto echar ideas a volar contigo. Mira, a ver, respecto de tu pregunta, tiendo a pensar que más que estos dos hitos que son de distintos niveles, la pandemia y el estallido, más que producir cambios, los muestran o los datan. A ver, para decirlo en corto, la pandemia yo me imagino que va a ser uno de los hitos que van a permitir datar un cambio de época importante. Yo no creo que sea demasiado arriesgado pensar que hoy día estamos viviendo en un cambio de época, de era, no sé la dimensión que le vamos a poner, en el mundo muy significativo. Y el día de mañana ese cambio de época, así como, no sé, como el fin del Renacimiento, tiene escolarmente hitos que lo señalan, como el descubrimiento de América, la caída del Imperio Romano de Oriente, la expulsión de los moros de España. Bueno, uno de los hitos de este cambio de época, con el que se lo podrá recordar, es esta pandemia de dimensiones tan únicas. Pero pienso, eso sí, que el gran cambio, o sea, lo que verdaderamente señala este cambio de época, sea posiblemente la aparición del Internet o la irrupción de una nueva técnica de comunicación. Van a haber otros varios hechos que lo acompañan. La caída del Imperio Soviético, no sabemos, quizás también la caída de una manera de entender el capitalismo, en fin. Y dentro de esos cambios globales, digamos, el estallido social en Chile va a ser una de sus manifestaciones locales, yo creo que relevante, porque en mi parecer, si algo significa el estallido, es la irrupción y la aparición de un mundo no escuchado, de un cambio cultural que de pronto se manifiesta y se muestra, más que un proyecto nuevo o que algo que pueda definir el futuro que viene. Yo no me atrevo a responder cómo va a ser el mundo después de la pandemia o el mundo después del estallido, pero lo que podemos saber, si acaso es cierto, o podemos sospechar, si acaso es cierto esto que estoy diciendo, es que datan o de alguna manera señalan el final de varios aspectos de un mundo que conocíamos. Si el mundo va a ser mejor y vamos a vivir todos como hermanos, si ahora vamos a pasar a preocuparnos del medio ambiente, si ahora vamos a dejar de ser egoístas, etcétera, lo pongo en reserva, como dicen los cocineros, lo dejo reservando, no me atrevo a decirlo, pero sí creo que estamos ante hechos que señalan el final de un algo y el comienzo de una nueva cosa que se muestra. De respecto del estallido mismo, y no deja de ser interesante, digamos, compararlo, puesto que estamos viviendo en estos días el 50 años de lo que fue la Unidad Popular y el proyecto de vida chilena socialista. También ahí hay una irrupción. También hay la presencia, de alguna manera, del Chile plebeyo, del Chile popular, como lo llamó Alain Touraine en su diario sociológico sobre el periodo. Pero lo que uno ve es que ahí había un proyecto. No había solo hemos dicho basta, había también, como lo decía la canción, hemos dicho basta y he empezado a andar. Sí. Es decir, había una visión de lo que se quería, había un cambio que además tampoco era un cambio enteramente de echar todo por la borda, sino retomando hilos profundos de la historia chilena, generar un nuevo tipo de sociedad al cual se le llamaba socialismo. Algo que a mí me resulta, se ha hablado, esto que te voy a decir, se ha pensado, se ha comentado. La Unidad Popular, de alguna manera, también es el final, es el epítome de una historia de expansión social, de incorporación de las masas a la política, de lo que se llamó el pueblo, etcétera. Quizás el verdadero quiebre de esa historia se llama el golpe militar. Y si uno tuviera que terminar buscando
la verdadera revolución o lo que verdaderamente refundó una manera de vivir Chile drástica, fue más bien eso. Pero yendo al punto que tú decías, que yo comparto completamente, es la unidad popular y el proyecto revolucionario tenía, por supuesto, un objetivo, sabía a dónde iba, se dirigía a un lugar. Mira, a mí acá me sucedió algo bien particular. Todavía estaba trabajando el fin de la revolución en América Latina, había terminado el libro cubano, que lo que hice durante esos 4 años fue justamente ir a vivir, a ver, a hurguetear ese mundo en el que se había intentado plasmar un sueño tan importante a nivel continental y parte de una ideología que, ¿para qué te voy a hablar a ti, que la conociste tanto? Y en qué había consistido su devenir, este devenir final. Y cuando ya lo había terminado y estaba yendo frecuentemente a Venezuela y empezando a hurguetear esto mismo en Nicaragua, cuando vino el estallido social, el estallido acá en Chile. Yo hasta entonces lo que yo estaba viendo era que la Guerra Fría si es que la Guerra Fría era una lucha, un enfrentamiento entre la libertad y la igualdad, o entre el capitalismo y el socialismo, o entre el individuo y la comunidad, yo veía que había ganado el individuo, que había ganado la libertad, que había ganado esos conceptos. Y me preguntaba justamente qué vendría después, porque eso genera un gran vacío, pero me resultaba muy nítido ese triunfo. Pero como los tiempos ahora transcurren tan rápido, todavía no terminaba de escribir la conclusión cuando me encontré con el final de una manera de vivir el capitalismo, o por lo menos el final de una historia más reciente en Chile, que fue en lo que consistió o lo que uno podía de alguna manera ver en el estallido social. O sea, me encontré con otro fin repentino, porque dicho sea de paso, fue bien impresionante ver cómo los economistas neoliberales chilenos dejaron de hablar de una manera el día 19 de octubre. Empezaron a acomodar, o sea, hubo un cambio de tono bien significativo. Y yo ahí salí desde ese día, desde el mismo 18 de octubre, que yo estaba saliendo de un programa de radio, unas entrevistas que hacía yo en la Radio Sonar, y llego a la estación Salvador y veo que va bajando por Providencia hacia Plaza Italia una inmensa cantidad de gente, eran las 6:30, 7 de la tarde. Habían cerrado el metro, y me quedé siguiendo a esta gente y fui con este mundo que avanzaba hacia Plaza Italia, un mundo que avanzaba en completa calma, diría que casi con una especie de resignación muy llevadera, o sea, la gente conversaba. Me dio la impresión, imagen que después escribí en el libro, que era como si todo un mundo subterráneo, ese millón de personas que a esa hora viajaba por las catacumbas, adentro de unos vagones convertidos en fardo, salían de pronto a la superficie, dispersando las pajas del fardo, dispersándose, caminando todos en la misma dirección, pero a distintos lugares. Era la gente que volvía a sus casas. Eran individuos que iban juntos, pero eran finalmente individuos. Y desde entonces hasta marzo, que llegó la pandemia, fui todos los días a las calles a ver esto. Y lo que creí ver, o lo que me atrevo a decir que vi, es un montón de mundos que se mostraban, con dos principales motores. Diría, los jóvenes posteriores a la generación del 2011, o sea, algo así como centennials, y las mujeres. Esos para mí eran los dos grandes motores. Entre medio de esos dos grandes motores estaban los K-pop, estaban los que tenían distintos conflictos mentales, estaba gente exótica, había gente que se paraba en las calles y hacía discursos, apareció gente disfrazada, el ámbito de la violencia tenía múltiples rostros, pero si algo no había, era un final común hacia el que esto se dirigía. Esto era, los rayados en las murallas hablaban de anticapitalismo, de antineoliberalismo, pero jamás de socialismo. Hablaban de reclamos de salud mental, hablaban en contra del patriarcado, pero no había ni se vislumbraba un final común. Y de hecho, todavía persisto en la duda si eso que vimos ahí uno podría llamarle de izquierda. Creo que es mucho más complejo todavía que eso. Era justamente un mundo nuevo, muy dispar, muy disperso, muy distinto, muy diverso, que irrumpía como haciéndose escuchar después de demasiado tiempo sin que se le prestara atención. O sea,
era un acuerdo que terminaba. O sea, exactamente, el punto es, hemos dicho basta, la palabra basta. Y sin embargo, bueno, se camina, pero no se sabe hacia dónde. Por eso me gustaba esa imagen de gente que camina en una misma dirección, pero hacia distintos lugares. Era bien particular eso. Claro, ahora, esta idea que yo creo que es fundamental de el decir basta, pero sin un horizonte, salvo un horizonte ético que lo daba de alguna manera la palabra dignidad, donde, por lo tanto, el rechazo al abuso, sí, pero dignidad, ¿cómo es posible que ese mundo que camina hacia distintos lugares no se termine descomponiendo, que sea solo un despertar y que luego no se, como dice una palabra casi prohibida, pero como que no se canalice, porque nadie lo representa, nadie lo lidera. Eso no significa una cierta utopía, que al final el proyecto es el estallido mismo, el proyecto es el movimiento, porque se rechaza cualquier forma de representación, cualquier forma de liderazgo o de interlocución. Más aún. ¿Qué destino tiene eso? Bueno, eso pasemos a conversarlo, pero más aún todavía enfatizando lo que tú dices, aquí si algo se mostraba era una ruptura con criterios de autoridad o de representatividad. Esto estaba en las antípodas de la representatividad y por eso ningún partido político lo representó, sino más bien en los días del estallido las encuestas que se hicieron hablaban de que en torno al 2% de la población sentía confianza con algún partido político desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda. Yo creo que si hubiera que definir de alguna manera la gran ruptura, por lo menos en lo político que aquí se estaba mostrando, era justamente con el sistema de partidos que conocemos y con los antiguos enfilamientos. O sea, el gran reto hoy día por delante, y por eso resulta tan coherente la irrupción del proceso constituyente, es justamente el reencauzar por un camino que no conocemos y que va a tener que componerse con el encuentro de múltiples voluntades que no tienen un discurso formateado. O sea, ese discurso no existe. De hecho, yo he pensado, fíjate, últimamente, que yo he visto la utopía a la que llego yo hoy día es el proceso constituyente. Y le llamo, me atrevo a decirlo así como utopía, porque el proceso constituyente que yo desearía, que no va a ser el que acontezca, como siempre sucede entre las aspiraciones y las realidades, no va a ser el que yo aspiro, pues va a ser mucho más complejo y ni siquiera sé si imperfecto, pero distinto. Es un proceso constituyente en el que se le preste atención a la mayor cantidad posible de mundos chilenos, de mundos entre los que habitamos. Esos mundos no están representados hoy día por la política. Hoy día lo que antes fueron los partidos ejes de la política chilena, hoy día no dan abasto para representar a la población. Y por lo tanto, de alguna manera, la palabra dignidad lo que venía a decir es: véanme, aquí estoy, no soy transparente. Y es una palabra que hoy día yo la vincularía mucho también, y por eso creo que estos fenómenos epocales concentran distintos fenómenos, distintas manifestaciones en un momento, porque creo que es lo mismo que a lo que nos está invitando el pueblo mapuche como punto central, que es: véanme, en primerísimo lugar. ¿No les basta acaso el que yo haya resistido desde antes de la colonia en primero a los incas y los detenga en el siglo XV, que detenga a los españoles en la entrada a mi territorio a fines del XVI y que consiga vivir como Estado independiente a través de parlamentos durante 3 siglos y que desde la República, a pesar de que me han querido ver como si fuera un chileno más, haya persistido en mi particularidad? ¿No les es razón suficiente para darse cuenta que no soy igual a ustedes? Ese llamado a reconocer determinadas particularidades lo vi en el estallido y creo que está de alguna manera también en el centro de la causa mapuche. Ahora, tú dices que con toda razón, ¿no es cierto?, que los partidos eran, digamos, no representan, por el momento, digamos, en la sociedad chilena, no representan a todos esos mundos que había en el estallido. Y una cosa bastante central, por ejemplo, al mundo mapuche. No lo representa.
Ahora Se bien, convirtió en la bandera, en la bandera más abarcante durante el estallido social. Y es una buena pregunta preguntarse por qué. claro, pero el punto es que eso está claro y entonces uno podría decir, está bien, estamos frente a procesos de una importancia epocal, fundamental, pero sin un proyecto. Los partidos que eran la manera de representar proyectos, gente, intereses, grupos, etcétera, en Chile no lo son. Va a tener que haber una especie de estallido de los partidos, una recomposición del sistema partidario. Esa es una manera de verlo. Pero el problema no será, para volver al tema que tú planteaste al inicio, que el cambio epocal central es el paso a la sociedad digital, es decir, llámese Internet o como se le quiera llamar, que nunca más los partidos, no estos partidos, no es la crisis de los partidos chilenos, es la crisis de la forma partido. Entonces, ¿cómo se organiza un mundo políticamente? ¿Cómo la política tiene una cierta densidad distinto a lo que es la vida social propiamente tal, la movilización, etcétera, sin partidos? ¿Cómo te imaginas eso? Es ahí el punto. Yo creo precisamente, ahora, esto no se llama que a uno le guste, no se llama que es lo que uno quiere empujar, ni nada parecido, pero si se trata de constatar algún tipo de fenómeno, yo creo que anda por ahí. Es posible, pensemos que la democracia como la conocemos lleva unos 200 años, y si uno va a recurrir a sus orígenes y vamos a Grecia, quizás se parezca más a lo que estamos llegando ahora si es que limpiamos el asunto de que en esa democracia, en el ágora, solo habían algunos. Convirtamos ahora esa ágora en la que caben todos, porque la tecnología lo permite. En esa ágora en la que caben todos, una de las grandes demandas de cada uno de esos todos es ser escuchado personalmente. Y esto en buena medida es la descripción de la crisis de la democracia representativa. O sea, la molestia por el solo hecho de que otro hable por mí. Entonces yo me pregunto, así como tú, ¿cómo se va a resolver esto? ¿Cómo se resuelve? Fíjate que en el estallido social no solo no había partido, etcétera, no hubo nada parecido a un liderazgo. Así es. Oye, Pato. Sí. Pero hay una cosa. Una cosa es el ágora en la cual yo quiero que me escuchen, pero en el ágora se escuchaba algo. Bueno. Dejemos el lado por el momento los partidos. Supongamos que no hay. Los partidos eran de algún modo una manera de recibir demandas, de hacer deliberaciones, con todos los defectos que tuvieron. Ahora lo que tenemos es una especie de ágora de acuerdo, donde yo quiero ser escuchado, pero no siempre me importa mucho escuchar al otro. Ese es el problema. O sea, me importa mucho más expresarme que comunicarme realmente. Ahí el problema. Y además, súmale una cosa. A ver, los partidos están cayendo conjuntamente con prácticamente todas las organizaciones intermedias, con la iglesia, con los sindicatos, con todos esos que mediatizaban. Y si alguna utilidad tuvo, por lo menos en mi memoria concreta, digamos, tenían los partidos, por ejemplo, durante la dictadura, era que el partido tenía el mimeógrafo. Y para salir a marchar había que ir donde estaba el mimeógrafo y hacer panfletos y tirarlos. Eso es lo que esa necesidad es la que hoy día no parece experimentarse ni parece existir. Tanto así. Otras cosas, Patricio, entre otras cosas, la gente que estaba en la Plaza Italia, no sabe lo que es la palabra mimeógrafo. Sin ir más lejos. La marcha de todas las marchas del día 25 de octubre, si no me equivoco, que fue la marcha más grande que yo he visto en mi vida, y créeme que he ido a hartas marchas, digamos. Yo no sé cómo llegué, sinceramente. No sé si alguien me dijo o lo vi en alguna parte, y cuando llegué sin saber a lo que iba, me encontré con más de 1 millón de personas. Entonces, creo que ahí es donde está el gran reto de la política por venir, ronda este terreno que estamos conversando. Y por eso, y ahí te vuelvo una vez más a que me resulta a mí tan lleno de sentido el proceso constituyente, y nunca cuando hablo del proceso constituyente, yo por lo menos no hablo de la nueva constitución, porque la nueva constitución no tengo claro lo que tenga que ser. Yo tengo mucho menos claro por qué pelear en ese proceso constituyente, por qué artículo pelear, que por el hecho de que, y esa sería mi utopía de ese proceso, de que
se puedan manifestar y entender las múltiples voluntades existentes. O sea, en primer lugar, que veamos el Chile que tenemos antes de imaginarlo. No tengo respuesta a la solución, no lo sé, porque tu preocupación yo también la tengo, esa dificultad de escuchar al otro y esa pulsión por manifestarse uno, cada cual de manera medio sorda, como si tuvieran dos bocas y un oído en lugar de como se nos dio. No sé cómo se resuelve, quiero creer que va a encontrar su cauce, pero no te lo puedo contestar, no tengo idea. Yo creo que el proceso constituyente es lo que tú señalas y es como puede haber sido en otras épocas una revolución o una elección o una gran catástrofe que diera origen a un nuevo orden social, lo es el proceso constituyente como potencialidad, como posibilidad. Ahora, lo que es notable es que el proceso constituyente como tal, lo que vamos a llamar el proceso constituyente, fue un invento del mundo político y de la clase política. No estaban las demandas, no estaban las movilizaciones de los millones que se movilizaban. Es más, cuando se acuerda, hubo inicialmente un acto enorme de desconfianza respecto de eso. Porque para muchos el proceso constituyente era lo que estaban viviendo, era el estallido mismo, eran los cabildos autoconvocados, etc. Ahora, lo notable es cómo finalmente se van a encontrar el mundo de lo político, sin quizás que ninguno hubiera querido exactamente eso, se van a tener que encontrar el mundo de lo político con el mundo de lo social, y eso yo creo que es lo más cercano, aunque la palabra no sea la correcta, lo más cercano a una revolución. Pero fíjate, es otro tipo de revolución. Pero fíjate que entonces, en la respuesta que estamos buscando, el mundo político, para esa situación, dio lo más cercano a una buena respuesta. ¿Por qué? Porque no bastaba ahí subir las pensiones. No bastaba ahí decir una medida cualquiera, ni social, ni de ningún tipo. No es con esto, por supuesto, que no estoy diciendo que no sea ni necesaria ni deseable. Pero la solución, finalmente, el mundo político sí encontró una solución que era un camino y no una respuesta. O sea, porque uno se olvida de otra cosa. Nos olvidamos que es parecido a lo que se olvida con el final de la dictadura, cuando se dice no llegó la alegría. Sí llegó. Lo que pasa es que no llegó la alegría perfecta, pero respecto a lo que vivíamos sí llegó. Para el momento del acuerdo, cuando se toma el acuerdo de entrar en el proceso constituyente, bajó mucho la violencia en Chile. No significa que se acabó la violencia. Siguió, por supuesto que siguió, pero bajó mucho. Y la verdad sea dicha, es que hubo varios grupos y muchos de los mundos más encendidos, más vociferantes, más activos que estuvieron en contra. El Partido Comunista, la Pamela Giles, en fin, que hoy día están adentro de esto. Y ni hablar de la derecha. Lo digo para poner en el mundo más activo en la calle. Pero la verdad es que al grueso sí le hizo un sentido, aunque no hubiera sido lo que pedía. O sea, la política sintetizó de una manera virtuosa lo que estaba sucediendo en ese momento. Así es, yo creo que las dos grandes cuestiones son, por un lado, el espacio que se abre hacia una nueva relación que no sabemos exactamente cómo va a ser entre lo que llamamos la política y lo que llamamos el mundo de la gente, el pueblo, los miles de mundos que tú señalabas. Ahí hay la posibilidad de un espacio. Y la otra cosa que yo creo que significó el estallido y es que la verdad es que nos acercamos mucho más, tú algo lo dijiste respecto al capitalismo, nos acercamos mucho más a un mundo que hoy día se le llama socialdemócrata, pero que tiene que ver con la posibilidad de creación de una comunidad en la cual el Estado juega un rol central en términos de la igualdad. Oye, como se nos fue el tiempo, voy a redondear con una idea que me parece muy en la línea de lo que estamos hablando y que para mí es una preocupación importante con esto del proceso constituyente. Así como en ese momento la política supo traducir, a invitar a un cauce este nivel de desmembramiento, estas briznas dispersas que habían salido, digamos, de la cosa compacta de un vagón de metro, mi preocupación ahora
es que esos partidos políticos entiendan, tengan la lucidez y la generosidad para entender que no son sus militantes ni son sus camarillas las que tienen que participar de ese proceso constituyente. Van a tener que tener la responsabilidad de saber que tienen que salir a buscar verdaderas representaciones, porque hemos visto que en las últimas elecciones los partidos votan 2.000 personas, 2.800 personas, estoy pensando en Evópolis, en Convergencia Social, cuando se incorporan ahora aparecen nuevos grupos que no tienen más de 1.000 militantes. Entonces, si es que los partidos no tienen ahora la lucidez para entender que ellos van a tener que ser vectores de búsqueda y no representarse solo a sí mismos en esa asamblea, esta vez va a haber fallado la solución política. Espero que tengan esa lucidez. Pero hay ya un paso dado, y aquí sí que tenemos que tener, hay ya un paso dado en esta materia, en el sentido que no van a poder ser los actuales incumbentes, ni los futuros inmediatos incumbentes de puestos políticos, los que tengan que participar. Por último, podrán ser militantes, pero no van a ser los mismos que hoy día ocupan cargos políticos. Es verdad, pero yo creo, Manuel Antonio, que la exigencia es mayor. Van a tener que salir a buscar afuera de ellos mismos. Ay, estoy totalmente de acuerdo. Es que, ¿sabes lo que pasa? Que yo creo que van a estar obligados. Van a estar obligados precisamente porque el personal actual del que disponen ya está todo ocupado y no puede estar en los procesos constituyentes. Y por eso yo creo que van a estar obligados a eso. Bueno, Patricio, muchas gracias por haber venido a conversar conmigo, con nosotros, y espero tenerte en otra ocasión. Muchas gracias y esperemos que lo que viene sea para mejor. Ojalá. Ha sido un gran gusto conversar contigo y cuando quieras, aquí estamos. Gracias. Y a ustedes, muy buenas tardes, auditoras y auditores. Nos vemos, nos oímos el próximo mes. Radio Universidad de Chile presentó Tras las líneas. Conversaciones con Manuel Antonio Garretón, Premio Nacional de Ciencias Sociales. Un programa del Departamento de Sociología y Magíster en Ciencias Sociales de la Universidad de Chile.